Y estamos en comunicación con el ministro de Economía de la provincia de San Juan, quien es el señor Roberto Gattoni. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Marcelo Aymar lo saluda desde AM 1420. Buenos días, mucho gusto. La primera aclaración es el ministro de Hacienda, no ministro de Economía. Acá está dividido Sí, es producción y Hacienda y Hacienda. Finanzas. Sí, Hacienda y Finanzas, Sí, en algunas exactamente. provincias es Hacienda, en otras es Hacienda y Finanzas. Bueno, también ahora el gobierno y la administración nacional ha elegido también tener, bueno, al gobierno, al ministro de Finanzas en Caputo y de Hacienda a Sí, Duhovne. Pero bueno, sí, en definitiva se ocupan de la Hacienda de en la la provincia Hacienda de San Juan. exactamente. En cuanto a eso, lo que quería tratar de conversar con ustedes es que en la semana han tenido como un fuerte anuncio que es este plan estratégico provincial San Juan 2030 y un poco explicarle a la audiencia cuáles son estos ejes centrales de este plan estratégico en donde se están sumando cada vez más municipios que desde la administración del gobernador Sergio Uñac se están llevando adelante. ¿En qué consiste el plan estratégico provincial San Juan 2030? Bueno, a ver, esto tiene algo de historia brevemente. Cuando el gobernador Uñac era intendente en un departamento rural como Sí. Postito, pensó en un plan estratégico, esto lo hizo en el 2008, que tiene que ver con, el, con la proyección económica, con la infraestructura de obra pública que apunte el desarrollo de la actividad productiva privada y con el ordenamiento territorial, de manera de generar un crecimiento armónico en el departamento. Esta idea la replicamos en la provincia, a nivel provincial, y hoy estamos trabajando primero con los 4 departamentos más alejados de la provincia, los 4 departamentos cordilleranos, armando los Mm, planes estratégicos, y ahora con el segundo cordón, digamos que son 5 departamentos, perdón, mm, que también vamos a trabajar en la formulación de los planes estratégicos. Tiene que ver con una estrategia provincial que es que San Juan diversifique su matriz productiva provincial, es decir, no depender. San Juan ha dependido en el siglo pasado, en la década del 80, de la vitivinicultura. Hoy dependemos de la minería. Y si bien nos está yendo muy bien con la minería, depender de una sola actividad como traccionadora de la economía es absolutamente peligroso. Se cae de los commodities, se termina la actividad y nos mm, quedamos con que no tenemos cómo sostener empleo privado de calidad y en el tiempo. Así mm, que el eje es hacer planes para que la obra pública vaya a generar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad privada, mm. definir cuál es la mejor actividad para cada región, digamos, y ordenar territorialmente de manera que las zonas productivas no se confundan con las zonas urbanas, que las zonas, las tierras que son las más favorecidas para la producción agropecuaria no terminen en country y que no se hagan asentamientos urbanos en lugares donde no están los servicios. Básicamente, Sí. digo, para explicarlo de manera simple, cuáles son los ejes estratégicos que tienen estos planes, ¿no? Sí, generar un ordenamiento territorial. Cuando estaba armando esta entrevista con usted, una de las cosas que quería tratar de consultarle es, yo tengo entendido que la deuda pública que tiene la provincia de San Juan, en tanto su PBI es bastante baja. ¿A cuánto asciende lo que sería la deuda pública en tanto PBI de la provincia? Nosotros tenemos absolutamente escasa, no llega al 0,2% del... ¿Cómo, No, cómo? al 0,2%, no tenemos deuda pública significativa. Mm, Es más, nos estamos desendeudando. En las provincias que teníamos deuda en el marco del programa de desendeudamiento ordenado, Cresta, creo que anualmente se hacía con las provincias, con el gobierno anterior, que este gobierno dio la oportunidad de refinanciar. Nosotros hemos optado por ir cancelando la deuda y no tomar la refinanciación que ofreció el gobierno nacional. Tenemos constituido un fondo anticíclico, mm. tenemos un superávit fiscal 2016 y 2017 y hemos presentado un presupuesto con superávit fiscal para el año 2018. Y cuando tiene que encontrarse con el ministro de Hacienda Duhovne, o tal vez con el de Finanzas Caputo, que está llevando este endeudamiento adelante, que ya es preocupante hasta para los economistas afines a su ideología, ¿cuál es la impresión que tiene sobre la administración central y esta política de endeudamiento? Bueno, yo creo que en principio el gobierno nacional subestimó el problema que tenía. Digo, creyó que esto era una cuestión más sencilla de arreglar. Creo que por eso que el ajuste del déficit no se llevó
de la manera que se debió arrancar en el año 2016. Hoy, creo que coincido con lo que decía Duján el otro día, no tiene demasiadas herramientas para salir. Digo, más allá de que yo entiendo que hay cosas que se habrían hecho de manera diferente, nosotros tenemos un proyecto político que no es el oficialismo, acompañamos en muchas cosas al gobierno nacional, aportando a la gobernabilidad, pero bueno, Pero, pero, ministro, la salida no está tal vez en dejar de pelearse con los empresarios de la industria nacional y poder fomentar un consumo interno. Lo que pasa es que eso lo hacía el kirchnerismo y parece que es mala palabra. Pero es que a ver, tampoco podemos ir de un extremo al otro. En el gobierno anterior no se podía importar absolutamente nada, digamos, ni siquiera máquinas para la producción. Y hoy hace una apertura absolutamente indiscriminada que pone en serios problemas a la industria nacional. Oye, yo le cuento el caso de San Juan, el caso del oeste argentino. Nosotros tenemos viralizado cordero patagónico de origen Brasil, el vino toro argentino de origen Chile, y ahora está entrando el tomate italiano, subsidiado por el gobierno italiano, que compite con la producción de tomate. Fundamentalmente San Juan tiene una muy buena producción de tomate. Pero no sabe lo rico que son los tomates italianos, ministro. Sí, bueno, pero cada vez que pagamos un tomate italiano, le aseguro que el sanjuanino es más rico. Y cuando pagamos un tomate italiano, que además la importación de la lata de tomate italiano no ha impactado en los precios, porque si usted me dijera que el precio del tomate bajó el 20%, yo digo, bueno, hay una razón económica que mejora en el consumo, pero el tomate se sigue vendiendo al mismo precio que se vendía cuando no estaba abierta la importación, con lo cual es un sinsentido esta apertura. Yo estoy convencido de que estas cuestiones hay que consensuar, hay que proteger no indiscriminadamente al empresario argentino, porque el empresario argentino también tiene que mejorar sus niveles de competitividad. Es muy fácil ser empresario con una protección arancelaria exagerada, y es muy difícil ser empresario cuando no tienen ninguna protección y entran productos subsidiados. Creo que el camino del equilibrio, de buscar, es más trabajoso, es más comprometido, pero seguramente nos va a contribuir a proteger el hilo más delgado de las cadenas productivas, que son los trabajadores o los sectores viñateros o los productores agrícolas, ¿no? Ministro, ¿y usted considera que la administración que está llevando adelante el gobernador Sergio Uñac es una administración para pensarse en ser uno de los candidatos del PJ con posibilidades a ser presidencialista en el 2019? Primero, el gobernador Uñac lo ha dejado claramente que él no se ve proyectado a una candidatura en 2019, lleva 2 años de gobierno en el gobierno provincial. Creo que él piensa, y yo comparto, que hay que transitar un tiempo de experiencia, de maduración, de formación de equipos, de generación de ideas. Digamos, nosotros tenemos un ideario en la política provincial, pero creo que resulta insuficiente para pensar tanto en ideas como en equipo en una proyección nacional. Creo que hay que madurar los procesos. Creo que es probable que la experiencia que esté haciendo San Juan, con un presupuesto equilibrado, con fondos del presupuesto que van a promover la economía privada. Nosotros tenemos gran parte del presupuesto público destinado a la promoción de la actividad privada, la generación del empleo privado. Estamos convencidos que la generación del empleo privado y la inversión privada es el único camino posible de desarrollo en la provincia. Por eso es que estamos ordenados. Nosotros no tomamos empleo público de manera para sostener nuestra economía. Sí la inversión en obra pública, pero no en la actividad. Reconozco que al gobernador esto lo ha puesto en un escenario nacional, pero creo que los tiempos, como él mismo dice, no son los de 2019 para pensar en una presidencia. Y bueno, cada vez se habla más de la provincia de San Juan y de su administración, por eso también el interés de los medios de comunicación de poder entrevistar a las personas que llevan adelante esa administración. Le comentamos a la audiencia que la provincia de San Juan tiene en su geografía un suelo que tiene un afloramiento rocoso bastante importante y que eso lleva también a que haya una escasez de precipitaciones en cuanto al tema de agua, pero hay una roca florante que esa roca florante lo que hace es permitir el funcionamiento de la actividad minera. Esa actividad minera, desde los problemas que hubo, por ejemplo, con la asamblea de Hachal, o desde los problemas que han tenido en el último tiempo de la gobernación de Gioja al frente de la provincia, ¿cómo está manejando esta cuestión porque tengo entendido que es casi el 60% del ingreso
de la provincia de San Juan viene del sector minero. Entonces la pregunta era, ¿cómo están haciendo para llevar adelante esta economía tan importante para lo que son las arcas de la provincia, teniendo en cuenta que además hay que cuidar de sus ríos y de todo lo que sería su sección o su sector ambiental? Bien, dos cosas. Primero, referenciar que solamente el 5% de la superficie de la provincia es cultivable, con lo cual si nosotros no miramos alguna otra actividad, estamos en serios problemas, digamos. Tenemos una geografía absolutamente distinta a la pampa húmeda. La segunda cuestión es, como usted dice, creo que lo que el gobernador Uñac ha planteado claramente es que las reglas de juego están para aplicarse de ida y vuelta. Nosotros no alteramos nuestra presión impositiva, no cambiamos las reglas de juego, pero las mineras deben cumplir con las reglas medioambientales a las que se han comprometido. El gobernador Uñac, en 2 años de gestión, ya ha aplicado las multas más altas de la historia a la minería de San Juan. Y no tembló en paralizar la mina Veladero el año pasado, más de 60 días, hasta que no corrigiera la inversión en infraestructura que garantizara que no hubiera derrame. Creo que si uno establece reglas claras y las cumplimos, el Estado no modificando la estructura de impuestos, no grabando la actividad más allá de lo que se comprometió, y las mineras cumpliendo con las reglas medioambientales a las que se han comprometido, la actividad es posible. En este juego de reglas de ida y vuelta cumplidas por ambos, la minería es una actividad absolutamente posible. Y además, digamos, si nosotros pensamos en que no hay actividad minera, no podríamos estar haciendo esta entrevista, porque todo lo que estamos usando, teléfono, coaxil, satélite, proviene de la actividad minera, con lo cual también hay que pensar que no hay un mundo posible sin minería, ¿no? Y en Pascualama, que ahí es un emprendimiento binacional entre Chile y Argentina, ¿cómo son los comportamientos ambientales que llevan con nuestro país vecino? ¿Cómo trabaja San Juan con ellos? Ahí San Juan está trabajando con la minera en cambiar, en hacer un nuevo proyecto, en trabajar con excavación subterránea que elimina los diques de cianuro. Digamos, estamos avanzando, está trabajando la minera en un proyecto, en cambiar el proyecto, pero obviamente que nos tenemos que poner de acuerdo con Chile porque el 80% del mineral está ubicado en Chile. Si no hay una explotación en ambos países y con los mismos procedimientos, difícilmente podemos avanzar. Hoy por hoy, la empresa está trabajando en cambiar el proyecto en Chile y llevarlo a lo que nosotros estamos proponiendo, que sea con la explotación tradicional. Usted recién estaba hablando que la provincia de San Juan tiene un 5% nada más de tierras cultivables y en estos últimos días han firmado con un fondo Kuwaití un préstamo de $50 millones para la construcción de un acueducto que se llama Gran San Juan. Quería que nos comente un poco sobre esa actividad económica que está llevando adelante, me imagino que su gestión y la gestión del gobernador Uñac, y además cómo trabajan. Esta política tiene que ver con el riego, ¿no? El riego que es artificial. Bueno, esto, digo, destacar primero, en realidad son $100 millones, 50 millones con un fondo al 2,5% anual en dólares, buena tasa, a 20 años, y con el otro fondo árabe al 5% en dólares, con lo cual nos da una tasa promedio del 3,75% en dólares a 20 años, que está por debajo de la mitad de lo que están tomando algunas otras provincias para pagar sueldos. Digo, y esto va a la envidia de Toto Caputo es esa tasa. Sí, posiblemente, pero bueno, también nosotros hemos generado condiciones económicas y un proyecto donde los fondos están dispuestos a prestarnos a esa tasa, digamos. Kuwait y los fondos de la OPEP son los dos fondos que nos han prestado a esta tasa. Creo que es un ambicioso proyecto que tiene que ver con garantizar el agua potable para San Juan en los próximos 50 años. Ahí hay cofinanciamiento también de la Nación, hay que el Gobierno Nacional nos está contribuyendo con la mitad del proyecto, así que es un proyecto que estamos impulsando con el Gobierno Nacional, y la contrapartida local está financiada, como usted bien decía, con estos préstamos con el fondo internacionales. Kuwaití. Sí. La última pregunta, ministro, es ¿cuál es la situación de la paritaria docente en la provincia de San Juan? Bueno, nosotros hemos cerrado ya todos los acuerdos salariales con todos los sectores, hemos cerrado con un 17% en 2 tramos, con cláusula gatillo. Así que hemos tenido los 2 días de paro acá, prácticamente pasaron inadvertidos, no
no hubo una presencia del 97% en los 3 días de paro, o sea, lunes, martes y jueves. Le diría que tenemos absolutamente normalizado, esperando que la cláusula gatilla no opere. Si el gobierno nacional cumple con su meta inflacionaria del 15,5, la cláusula gatillo se vuelve inocua porque no nos dispararía. Yo creo que van a tener que disparar la gatillo, ¿no? Porque Bueno, 15.5... Bueno, nosotros esperamos y deseamos que no sea así. Primero porque si la inflación fuera por debajo del 17%, significaría que le podemos brindar con un esfuerzo cumplible por parte de la provincia un incremento en el salario real de los trabajadores públicos. Y segundo, porque la cláusula gatillo no solo significa que hemos fracasado en bajar la inflación, sino que a nosotros presupuestariamente también nos genera una dificultad pensar que por encima del 17% vamos a tener que hacer los ajustes correspondientes para no perder el equilibrio. La verdad que bueno, tenía muchas ganas de hablar con usted, era la primera vez que dialogábamos y bueno, un placer, ministro. Así que espero que durante el año podamos seguir hablando en un par de ocasiones. Con mucho gusto, un saludo afectuoso para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando con el contador público, que es el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de San Juan, así lo decimos correctamente, y es el señor Roberto Gattoni, quien está al frente de las arcas de la provincia de San Juan, una provincia que está de moda, una provincia que, como verán en esta entrevista, se está administrando de una manera muy inteligente en los últimos años y que tiene, seguramente, me quedé espantado porque yo había hecho análisis sobre el tema de la deuda pública en tanto PBI, pero la verdad que 0,02 dijo, bueno, es la verdad que